Identidad, cultura y el acontecer diario están en La Hora del Museo. Desde ahora, les invitamos a un encuentro cotidiano con nuestra historia. Aquí comienza La Hora del Museo, un programa del Museo Histórico Nacional y RadioSat 94.5. Bienvenidos a una nueva emisión de La Hora del Museo. Un gusto saludarlos. Soy Rocío Muñoz, aquí como siempre acompañándoles con temas de nuestra cultura, nuestra historia, y hoy día en particular vamos a estar hablando de arte y arte vinculado con la historia. Nos acompaña la artista Tania González. Bienvenida, Tania, al programa. Un gusto tenerte aquí. Muchas gracias por la invitación. Aprovecho de decir de entrada que Tania va a estar inaugurando su exposición este sábado 12 de agosto. Ya les vamos a contar más detalles, pero bueno, vamos a ir por lo primero, Tania. Dentro de tus temas de trabajo está las mujeres, la brujería. ¿Cómo surge tu interés por estos temas? Bueno, yo el año 2019, después de una gran pérdida de mi padre, que murió en 2013, decidí que, porque dejé como mi lado artístico como de lado por temas de luto. Y el 2019 fue un año muy importante porque decidí que quería como volver a la investigación y al trabajo artístico. Y yo desde muy chica veo el tarot y tengo bastantes vinculaciones con lo que tiene que ver con la esotería, con las magias ocultas. Y en esta reflexión que uno hace como artista se dice, bueno, ¿qué es lo que quiero hablar? ¿Qué es lo que quiero investigar? ¿Hasta dónde quiero llegar? Y con esta decisión de volver al arte, pregunté, bueno, en su integridad, ¿qué es la Tania? ¿O qué es lo que quiere desarrollar? Y ahí llegué, bueno, me gusta la esotería, me gusta mucho leer archivos, oratoria, de hecho, porque es material que es bastante poco, no es de fácil acceso. Libros o personas, muchas mujeres que te van contando historias, ¿no? Y desde ahí empieza esta vinculación, y aparte que pocos años, 5 años atrás, yo entré al Museo de Historia Natural a hacer unos trabajos colaborativos, y es ahí donde entro al mundo de la taxidermia, que también es un eje muy importante para yo poder empezar a vincularme con todo esto que tiene que ver con el universo de las brujerías latinoamericanas, por el uso de animales que se tenía con los amarres y todo ese tipo de como universo. Y se empiezan a conjugar desde el lado de las ciencias naturales, la esotería, y bueno, mi emocionalidad finalmente, este universo de investigación que parte ahí en el 2019 con una exposición que hice en Galería Factoría Santa Rosa que se llama Lo que ha de morir, y que trataba de gabinetes de curiosidades, donde se recolectaban objetos de distintas brujas, pero que utilizaban en su cotidiano, ¿no? Huesos, humo, plumas. Entonces se vinculaba todo el universo tanto de la imagen como de la emocionalidad en este comienzo de investigación que parte con Lo que ha de morir, que eran los objetos que ocupaban las brujas acá en Latinoamérica. Bueno, como tú dices, es todo un universo, ¿no? Primero, el mundo de las brujas, siempre mal situado, siento yo, mal asociado. Tenemos en nuestra cabeza desde las brujas de Salem, como historias que Hollywood ha desfigurado de alguna manera, y se alejan de estas mujeres o este ejercicio de la brujería aquí en América Latina. Entonces, ¿cómo vas adentrándote en este mundo que me imagino está lleno de cosas, y además teniendo en cuenta que es un tema tabú, por así decirlo? Súper tabú y súper ridiculizado también. Claro. Ahí uno va como haciendo un camino con la misma investigación que va haciendo y va encontrando en la corporabilidad que nos pertenece, ¿no? Y que hay un tema con la ancestrología y con las ancestras, digamos, casi de ADN, que nos acompaña esta información en el que nosotros decimos, bueno, sí, esto como que de alguna parte nos resuena. Entonces, toda esta como ridiculización de las brujas o el tema de que son, no sé, malignas, o este mismo concepto de la brujería buena, la mala, la blanca, la negra, todo esto
cosas binarias que finalmente se dan en los sistemas opresores, son los que van vinculando a las brujas en este tema, pero es netamente porque encontraron en algún momento en el medioevo esa imagen en la bruja, pero es exactamente lo que o sea, sigue pasando hasta el día de hoy, que tiene que ver con la opresión hacia la mujer. Entonces encuentran esa como energía, digamos, de poder como oprimirla. Entonces la investigación trata de como hacerle caso a la oratoria popular, porque finalmente son conceptos que le pertenecen a lo popular, a la gente del campo, por ejemplo, a las mujeres. Siempre tenían que ver, y todas las cosas que se tachan como brujerías o amarres, con prácticas con la naturaleza, con la sanación propiamente tal. Entonces es como un poco lo que yo voy como irvanando con esta opresión que te digo que siempre se la ha visto a las mujeres, pero siempre como también reivindicando la memoria de las mujeres, que tienen esas ancestralidades que han sido arrebatadas por el patriarcado y por los sistemas opresores. Vamos a esas mujeres porque tú decías, cuando retomas este tema, tienes esta exposición donde habían estos gabinetes de curiosidades, donde se usa la naturaleza como parte de los rituales. Sí, claro. Cuéntanos un poco más de esa investigación sobre nuestras mujeres aquí en nuestro territorio en Latinoamérica. Sí, es muy bonito porque siempre cuando en el imaginario de la bruja y de los objetos y de todo ese mundo, digamos, oscuro, está muy vinculado con el occidente, ¿no? Como que siempre pensamos en las quemas y todo eso que tiene que ver con Europa y con la Edad Media ya. Y yo dije, bueno, pero si llegaron acá los colonizadores y los españoles, algo deben haber traído de todo eso. Y efectivamente nosotros no existimos desde que llegaron los españoles. Tenemos una historia gigante para atrás, ¿no? Entonces, desde ahí empieza la investigación, que fue muy por oratoria, por buscar objetos. Al ser taxidermista tenía como más... podía tener acceso a ciertos animales y todo ese mundo lo pude como conjugar con la museografía que me enseñó a haber pasado tanto tiempo por el Museo de Historia Natural, con exposiciones que se trabajaron y todo. Entonces ahí pude como empezar a rotularlos, a ver de dónde venían, desde... por ejemplo, réplicas que ocupaba de los mismos animales que hacían taxidermia, que ocupaban las brujas para poder hacer estas brujerías, ¿no? Que cada una tiene su explicación de por qué se hacían. Y ahí empiezo a vincular y dije, bueno, todos estos objetos tienen que tener un lugar. No pueden quedar así como por todos lados en un taller de un artista, ¿no? Y ahí es donde nace esta idea del gabinete y de seleccionarlos por embrujos, ¿no? O por amarres. Está como el gabinete del pelo, el gabinete de la rana, que es muy ocupado acá en Chile y en Argentina, por ejemplo. El gabinete de la sangre, que también los primeros amarres vienen de ocupar órganos de animales para poder hacer estas vinculaciones. Pero claro, puede sonar un poco fuerte, pero en verdad esta vinculación con la naturaleza tiene mucho más de mágico y luminoso que de algo oscuro y terrible. Y de conexión con nuestra naturaleza y con nuestro mujer, con nuestro femenino, ¿no? Que yo creo que esa es parte de nuestra función o nuestra misión. Claramente. Aquí en este mundo. Tania, mencionabas todo esto y yo me imaginé o me recordé caminando por las calles de La Paz en Bolivia, donde hay un mercadito con todo este tipo de animales. Que a mí me encantó. Sí. Bueno, quiero que hablemos de eso, sobre todo si has estado ahí, quiero que hablemos de eso, quiero que hablemos de esta exposición que estás prontísima a inaugurar y bueno, de toda tu trayectoria en este tema que ya está siendo fascinante. Les recuerdo que hoy día estamos conversando con Tania González. Ya volvemos para seguir hablando de esta exposición Vía Ignis que se va a inaugurar este sábado 12 de agosto.
Estamos conversando de brujería, de mujeres, de este mundo maravilloso que esperamos que no se siga ocultando, sino que salga a la luz a través de exposiciones como la que ha preparado nuestra invitada del día de hoy, Tania González. Tania, conversábamos, decía yo, me transporté a La Paz, donde están todos estos animales, algunos disecados, algunos más frescos, no sé. Ahí sí está viva esta conexión de que aún se sigue utilizando y no se ridiculiza, como tú decías. Cómo volver a darle el puesto que debe tener y con la sabiduría que ello tiene. Totalmente. Bueno, para eso estamos trabajando. Como Chile en general se caracteriza como por ser un país muy como conservador en ese tipo de cosas y con mucho miedo también a ese tipo de cosas. Bueno, en verdad, no Chile, podría decir acá Santiago propiamente tal, porque es distinto en los campos, zonas rurales, la conexión que tienen con la naturaleza es completamente distinta. Pero claro, he ido a este lugar maravilloso que tiene esa conexión y que es sabiduría ancestral, o sea... la sabiduría finalmente que ocupan estas mujeres en este gran mercado que hay es un mercado de talismanes y talismanes que uno o una va teniendo como conexión porque la brujería o la magia llega, no es algo que tú la encuentres o que vayas buscando. Tiene esa conexión que las mujeres en sí lo traemos por la relación que tenemos con el fuego, por ejemplo, con la relación que tenemos con la naturaleza y que sostiene las sociedades a lo largo del tiempo. Entonces, Bolivia en general se caracteriza por reivindicar y como acto de memoria finalmente, trabajar con ese imaginario que está hasta el día de hoy. No es parte del pasado, digamos. Exacto, está vivo. Está totalmente vivo. Se usa. Vamos a tu exposición, se llama Vía Ignis. ¿Qué significa? Significa Camino al Fuego. Y esta exposición que va a ser presentada en Galería IFAS mañana a las 12 del día, significa, bueno, es un largo proceso. Yo llegué a textos que tienen que ver con la Inquisición acá en Chile, un texto de Toribio Medina que se llama Inquisición o Tribunal del Santo Oficio de Chile. Y ahí buscando información, porque obviamente operó acá la Inquisición y es un tema muy tabú y no se sabe acá que hubieron mujeres procesadas chilenas por la Santa Inquisición, aparece el nombre de María Hernández, que fue condenada en 1736 por la Santa Inquisición por ser hechicera y bruja, porque la encontraron en su, decía, choza en el texto, con manos de ahorcado, que los ocupaba como candelarios. En ese tiempo, en el medioevo, no, es que el imaginario... espeluznante. Sí, pero se ocupaba como talismanes y ese talismán se llamaba la mano de la gloria. Y bueno, eso era alta traición a Dios, a la corona, y era para ser condenada, digamos, a la hoguera. Hay muchos textos en que habla que María Hernández, bueno, sí o sí, fue condenada a 200 azotes y al destierro a Perú, a Trujillo. Y hay textos que avalan que sí fue quemada y otros textos que dicen que no fue quemada, que no hubieron muchas mujeres quemadas y que eso es parte de nuestro imaginario. Pero esta obra, que empieza con este camino, porque van a haber muchas intervenciones, empieza este Vía Ignis en este espacio, tiene que ver con la reivindicación, bueno, uno de la pulga, que no sé por qué le decían así, supongo que por lo inquieta, y también para hacer un acto de memoria, pues mujeres en esos años que fueran desterradas y sacadas de sus territorios, era la pena máxima. Aparte que condenaban a 3 o 4 generaciones atrás a la ruina completamente por ser hija de una bruja.
Entonces era una condena finalmente de toda la sociedad porque las paseaban en burro por las plazas públicas con un capirote, que es un capirote penitente, estos gorros puntiagudos, que acá efectivamente llegaron, y para el auto de fe, que era este show muy teatral que armaban en las plazas públicas, donde se procedía a, bueno, tenía que ver la pena y la condena que iba a tener, pero muchas mujeres quemadas en la hoguera. El tema es que tenemos este imaginario de las mujeres como quemadas vivas, ¿no? No muchas veces fue así, porque antes de la pena tenía que la mujer testificar que efectivamente sí, soy bruja, bajo torturas. Entonces muchas mujeres, bueno, y hombres también brujos, ya con la desesperación de la tortura, o morían o decían sí, efectivamente soy brujo o bruja. Cuando morían, sin decir que eran brujos o brujas, se armaban esculturas como esfinges que se ponían en representación en las plazas públicas de los virreinatos, en este caso en Perú, para decirle a la gente como, miren, es una condenada, ¿no? Una bruja. Es una bruja. Porque, por lo que he leído ahí, la iglesia tenía un pacto de no sangre. Entonces la gente no podía ver los cuerpos como en mal estado, menos muertos, para ser quemados. Entonces se armaban estas esculturas. Y lo que se va a mostrar este sábado, en leves pasajes de esta vitrina, es la escultura en representación no solo de María Hernández, sino de muchas mujeres que han sido oprimidas finalmente, no solo en el fuego, quemadas, y eso es parte también de nuestro imaginario. El fuego siempre ha sido sagrado para las mujeres, entonces tenemos como este acto, es como una imagen política finalmente también el fuego para nosotras. Entonces, y es lo que hablábamos con Macarena Cordero, la historiadora, muchas veces que si ellas hubiesen querido como decidir cuál fuera su destino, quizás hubiesen decidido por la conexión ancestral que tenemos de los inicios de la humanidad, el fuego, que antes que condenar a su familia o 3 generaciones, ser desterradas y azotadas hasta la muerte. Porque de María Hernández hay textos que dicen que sí, otros que dicen que no. También, bueno, sabemos la historia que se ha escrito por hombres y por sistemas también muy opresivos. Pero también nosotros podemos mirarlo desde otras perspectivas y reivindicar. Entonces, esta escultura viene a reivindicar tanto a esas mujeres, a rescatar esa historia, a también hablar de las desapariciones forzosas que no empezaron solamente a propósito de los 50 años en los 70, ¿no? Empezaron desde que Chile se constituye, las desapariciones forzosas con las mujeres. Entonces, ahí uno empieza como a darse cuenta de que en verdad esto es un sistema que viene de siglos y siglos y siglos y siglos. Bueno, es toda una sabiduría que se ha querido acallar durante siglos, como tú decías. Volviendo a la pulga, a la protagonista de esta historia, no me queda claro de qué se la acusa específicamente. Y aquí la pregunta va por si en ese entonces las hechiceras o brujas hacían a su vez de sanadoras, de médicas. Totalmente, de machis. Sí, se les acusaba. Es que, mira, esto uno ahora puede decir por la información que tiene y los medios que tiene, que las haya encontrado con manos de ahorcados, de cera, y que las ocupe como candelario. Es como, ahí tú te das cuenta que en ese tiempo, como no había regulación de nada, tú podías decir que la persona de al frente, la vecina, era bruja y entrabas a un proceso automáticamente. Entonces, finalmente los procesos de tortura o para justificar ese procedimiento del destierro, de los azotes y todo, armaban todo esto. Y yo lo hablo como una cosa bien teatral, bien de performance, porque en verdad todo esto era no para la persona o para buscar justicia según sus parámetros para esas mujeres, o personas, insisto, hombres y mujeres que fueron condenados, sino para los que ven estas procesiones, los que ven estas quemas, porque
tenías un pacto también con la iglesia de un perdón, de una cuarentena de perdón de Dios en ese tiempo. Entonces inventaban lo que querían, si iba a tener el perdón de Dios de todos mis pecados. O sea, me da lo mismo que inventar. Y se arma todo este imaginario, ¿no? Como te digo, de manos de ahorcado. Por ejemplo, la hija de la Pulga, que nació en Callao, ya cuando estaba desterrada Pulga, la desterraron por ser hija de bruja a Chile, volvió, pero ahora a Concepción, que ya se había armado Concepción. Y la encontraron con pieles de animales, que podría haberlo ocupado para abrigarse, pero eso lo hacía constituida automáticamente por ser bruja, por ocupar la naturaleza. Bueno, quiero que sigamos hablando de todo esto y todo este entorno que se empieza a formar por ese entonces y sobre todo en época de la Inquisición, donde todos eran observados y los echaban al agua o a la hoguera, más precisamente. Tania, vamos a hacer una pausa para que sigamos conversando de esta historia y de la brujería y las mujeres y toda esta sabiduría que ha permanecido ahí, que bueno, va saliendo a la luz ahora con exposiciones como la tuya. Ya regresamos. Estamos de vuelta hoy conversando con la artista Tania González. Tania, nos contabas un poco más sobre estas acusaciones que se le hacían a María Hernández, hasta su hija. Decías, se la castigó con 200 azotes. Azotes. No sé si alguien puede sobrevivir a eso. No, yo tampoco creo. El destierro, además. Y en el fondo ir coartando esta manera de existir que va en contra como de las sabidurías ancestrales que teníamos aquí. Quiero conectar esto con algo que nos contabas al principio de una exposición anterior donde hacías estos gabinetes, mencionabas la rana, el pelo. ¿Qué es lo que hacía una hechicera por ese entonces? Porque conversábamos que, claro, puede haber sido sanadora o machi, y es algo bien cínico, porque seguramente había mucha gente que acudía a ellas, pero por otro lado se hacía como que no. Totalmente. Y los que se hacían que no también, claro, acudían a ellas. Sí, porque era la sanadora, era la medicina pura, ¿no? Entonces, bueno, hay libros que hablan, por ejemplo, de tomar ranas, sapos. En Argentina se da mucho, en San Juan, de poner la fotografía de tu ser amado, que no te ama, digamos, en la boca, coser al pobre sapo, meterlo en una olla de greda y esta olla de greda enterrarla. Entonces, de esa manera, esa persona que tú, en la locura, digamos, amas, pero que no quieres que tenga relación con ninguna otra mujer más, haces esa hechicería. Entonces ocupaban ranas, por ejemplo. Huesos, muchos huesos. El hueso es lo que sostiene, ¿no? La médula y todo. Entonces, huesos muy específicos también iban ocupando para poder hacer este tipo de brujerías, para poder tener al ser amado. El del pelo, estos pinches a los... se me olvidó el nombre. ¿Vudú? Claro, como el vudú ahí pinchado, como todo esto, pero ellas lo hacían para poder tener recursos, porque era la única manera de poder subsistir en ese tiempo. Y la mayoría de las veces, bueno, hay escritos de que resultan, como estas imágenes que salen de las brujas de ahora, como 100% comprobado el hechizo, claro, que va... Claro, garantizado. Garantizado. Entonces, bueno, era un poco lo mismo en ese tiempo. Y yo, como tengo esta relación con la taxidermia, que me enseñó Ricardo Vergara, esta relación... Yo llego después de esta exposición de gabinetes como a irme más allá, porque dije, bueno, ¿y cómo eran las primeras brujerías? Y ocupaban órganos de animales. Entonces ahí llego a mi segunda como obra bien importante en mi carrera, que se llama Corde, que es Corazón de Zorra, porque leí en un texto que el corazón de esta zorra, en verdad, en los textos salía Corazón de Zorro, lo ocupaban para poder tener fortuna y poder reivindicar lo que tú quisieras en la vida, ¿no?
corde, volpus corde, corazón de zorro, corazón de zorro. Entonces, justo por tener esta relación con la taxidermia y con instituciones, me llegan animales para poder hacerlos para museos de distintos lugares de Chile. Me llega una zorra, justo después de leer todos estos textos. Entonces, bueno, como el interior del animal es considerado desecho para la taxidermia, yo pregunté si podía quedarme con el interior de este animal. Y me dijeron que sí, que no había problema, en vez de que se fuera a la basura. Y es ahí donde yo procedo a hacer como este acto, no de sacrificio, ¿no? Pero porque ya estaba la animal ahí, de extraer el corazón de esta zorra. Y sacar réplicas en distintos materiales del corazón de esta zorra. Y nace esta obra que se llama Corde, como un acto de reivindicación a la lucha feminista, a que el lenguaje de tratarnos como zorras, ahí está. Lo estamos viendo, sí. Ahí están las réplicas. El lenguaje, digamos, de tratarnos de zorras, ¿no? Las mujeres somos zorras. Y es como esta cosa también tan ridiculizada y peyorativa del lenguaje. Es como tomarlo como un acto de reivindicación y decir, sí, somos zorras y a mucha honra. Y, bueno, volviendo también como un acto de memoria de muchas mujeres que han sido muertas por el patriarcado, por el sistema, porque finalmente nos convertimos en un número, somos un cuerpo sacrificable, somos un cuerpo numerable, por eso son muchos corazones de zorra que representan a muchas mujeres, ¿no? Entonces, parte como de este acto de brujería que se hacía hace muchísimos siglos atrás, como un acto también de rememorar estas prácticas, pero para reivindicación y memoria, ¿no? No tiene mucho que ver tanto con el voyerismo, lo que sí es, porque es todo como, ¡ay, es de verdad! Y todas esas cosas que empiezan a pasar. Pero bueno, lo que nos sucede a las mujeres también es muy terrible muchas veces, entonces hay que reivindicar con este tipo de obras que son un poco más impactantes y chocantes, encuentro yo. Estábamos compartiendo ahí en algunas de las imágenes que puede ser muy impactante, pero también es muy hermoso y además perdemos de vista que nosotros también somos animales, somos partes de la naturaleza y estamos totalmente alienados, alejados de nuestro estado natural. Totalmente. Continuando con tu trayectoria, y volviendo al tema de tu exposición que está por iniciar, entiendo que no solo va a quedar ahí, sino que es parte de como un circuito, por así decirlo. Totalmente. Hay un circuito que parte acá en esta galería, porque es mi barrio también. Yo vivo y trabajo ahí, tengo mi taller también. Entonces es bien como hermoso también partir desde el origen, que es lo que quiero hacer con esta escultura, porque en algún momento la pulga va a ir a Penco, para que conozca a las personas que viven ahí, que desde ahí salió esta mujer, que sale en muchos libros, está en el libro de oro de Penco, de hecho, sale nombrada María Hernández, y que se empieza a conocer un poco más de su historia. A propósito, vuelvo a reiterar de este año que necesitamos empezar a reivindicar de muchos lugares, ¿no? Y luego, bueno, vamos a dar unos spoilers, pero va a salir de Chile también esta obra. Factoría, que es la galería que me representa, tiene sucursal en México y estamos también en conversaciones con Perú, porque quiero que la pulga transite, digamos, por los virreinatos de Latinoamérica y donde procesaron a muchas mujeres y personas que tiene que ver con este acto de memoria que te hablo. Pero va a transitar por muchos lugares y se están ahí en conversaciones con distintas instituciones, porque me interesa vincularme con la institucionalidad, porque es desde la institucionalidad finalmente que nace todas estas prácticas. Entonces hay que volver ahí para también hacer este ejercicio, ¿no? Bueno, tremendas locaciones que va a recorrer México con el caso de todas las mujeres desaparecidas, que todavía ni siquiera se sabe cuántas son ni se las ha encontrado. Totalmente. Así que me imagino que va a tener gran impacto ahí también. No, claro, en México y con todos estos libros que existen, El martillo de las brujas, Maleum Maleficarum, que son estas Biblias que se armaron para poder como
identificar una bruja y son libros que a mí cuando yo los leía me dan ganas de sacarla de rabia en las páginas, porque ahí, por ejemplo, muy pequeño salía un texto feminus, que esa palabra, o fémina, viene de feminus, que es menos fe en la palabra de Dios. Entonces, desde ahí, desde los orígenes, en el lenguaje, fémina significa que como tienes menos fe en la palabra de Dios, no te consideras para nada, no vales nada. ¿Entiendes? Entonces tiene que ver mucho también la iglesia como lo que entabla de la costilla de Adán, y por eso Claro. las brujas también lo contraponen con costillas de animales, van haciendo contrapesos y un equilibrio energético con esto de la naturaleza finalmente. Bueno, Qué loco. me quedo un poco en silencio. Hay mucho que procesar, sobre todo con esto que decías, mencionabas, estos libros que en el fondo terminan siendo para identificar quién es bruja y por ende mujer. Hay muchas prácticas que son muy típicas o propias de las mujeres y que inmediatamente se asocian a brujería, sí, o hechicería. Tania, quiero que sigamos conversando de todos estos temas increíbles el día de hoy. Te voy a invitar a que hagamos una pausa aquí en La Hora del Museo. Les recuerdo, hoy día con la artista Tania González estamos conversando de su próxima exposición Vía Ignis, que ahí significa camino del fuego, ¿no? Camino al fuego. Ya volvemos. Estamos de vuelta hoy conversando de brujería, de mujeres hechiceras, de arder en la hoguera. Todos estos temas fascinantes con Tania González. Tania, estamos en el último bloque de nuestro programa, se me ha pasado muy rápido. Sí. Hay tanto que conocer y que en el fondo uno ya se ríe de estas cosas, ¿no? Sí. Volvemos a esta trayectoria que va a ser Vía Ignis con esta escultura que de alguna manera hace homenaje a María Hernández, esta hechicera condenada en la Inquisición al destierro, a los azotes, sale de aquí de Chile, bueno, vuelve su descendencia, su hija acá, sí, de regreso. También. Desterrada, sí. Tú me comentabas antes de iniciar esta entrevista que además estás estudiando, así que quiero saber cómo, ¿para dónde vas dirigiendo las cosas? Porque, bueno, me imagino que es un gran trabajo preparar una exposición, un gran trabajo de investigación, de preparación, de reflexión, de meditación, si se quiere también. Totalmente. ¿Cómo se vienen tus temas para más adelante? Estoy de vacaciones ahora. No, pero mira, por este mismo trabajo de investigación de las brujas y cómo operó la Santa Inquisición en Chile y en Latinoamérica finalmente, es que decido volver a la academia, porque yo había dejado, bueno, yo soy de la Universidad de Chile, y había dejado como mis andanzas en la academia y quería profundizar porque hay mucho archivo finalmente que está oculto, ¿no? Y que hay que buscar y que hay que ir a distintas instituciones, viajar para poder buscar más información. Entonces decido que quiero volver a estudiar y busco en todos mis como abanico de posibilidades y encuentro en la USACH un magíster de arte, pensamiento y cultura latinoamericana, en la que estoy muy agradecida porque ha encaminado toda esta investigación, sobre todo esta última de Vía Ignis, en donde quiero profundizar mucho más en esto poco conocido, sobre todo acá en Chile, ¿no? En Perú hay mucha más información y bueno, en otras partes de Latinoamérica igual, pero acá hay poca. Entonces, desde ahí quiero proyectar, después seguir en un doctorado y reivindicar memoria, que tiene que ver con eso, y para poder crear obra finalmente y que terminen toda esta investigación en este cruce patrimonial finalmente de recopilar archivos importantes y de transformarlos en obras para poder reivindicarlas. Para difundir y para que todos veamos. Sí, y de hecho, una de mis profesoras, que es Cintia Schufer, es la curadora de esta muestra de mañana. Así es que le mando también muchos cariños porque hemos tenido una relación también desde el fuego, porque empezamos a hablar
bueno, en muchas mujeres que están vinculadas a este proyecto, porque cada vez estoy más convencida de que de a poco tenemos que quitarnos nuestras marcas de individualización, como que la obra sea de Tania González, ¿no? Estas obras son y tienen que ser, y el arte yo encuentro que debería empezar a tomar un gesto más colectivo, porque es la única manera de en este tipo de temas reivindicar, porque no es algo que me pertenezca a mí, ¿no? No es un universo solamente que me pertenezca a mí, sino que nos pertenece a todas. Entonces, desde esa colectividad finalmente, y desde esta ancestralidad que tenemos con la naturaleza, con el fuego, es que yo quiero ir proyectando también el camino. Por eso la academia se contrarresta también con la oratoria, que muchas veces es bien expulsada de la academia, pero es lo que a mí me ha llevado a tener todo este camino y este recorrido, ¿no? Libros que no fueron publicados, conversaciones con mi abuela, con vecinas, de que su madre, y así se va armando todo este imaginario que nos pertenece y que hay que reivindicar por sobre todas las cosas. Eso te iba a preguntar, de las conversaciones con mujeres, y yo no sé si eres parte de grupos o de mujeres que tengan un mismo interés y que quieran justamente reivindicar, como tú decías. Es que es cosa de tomarnos un mate y ya vamos a llegar automáticamente a eso. Hablar todo este tipo de temas y cuál es la vinculación, por ejemplo. Yo te puedo preguntar a ti cuál es tu vinculación con el fuego. Para ti es vandalismo, para mucha gente puede ser algo sagrado, como para mí, o vamos como modelando cierta información, ¿no? Y cada una de nosotras, desde la profundidad de nuestro ser, tenemos una vinculación muy profunda con todo este tipo de temas. Porque no tiene que ver con la etiqueta de la bruja, tiene que ver con que somos mujeres. Exacto. Y mujeres que trabajamos con eso, ¿no? Y bueno, obviamente desde mi colectividad, desde el feminismo, ¿no? Que se reivindican muchas cosas que tienen que ver también con nuestras corporabilidades que son arrebatadas. En el caso del fuego, en tiempos aquellos, pero aquí también hay un imaginario del fuego. O sea, ahora no nos queman. Hay un texto muy hermoso de un libro de lo que perdemos con el fuego, que habla como de que el fuego va quitando estas marcas de individualización, porque antes nos quemaban los hombres, ahora nos quemamos nosotras, pero para mostrar nuestras cicatrices. Entonces, desde la cicatriz, desde la herida que todas tenemos, vamos vinculando estos temas y llegamos a hablar lo que tenemos que hablar. Eso. Qué importante hablar eso que tenemos que hablar y no seguir escondiéndolo debajo de la alfombra o poniéndole otros nombres o tergiversándolo. Sí. Tania, nos queda poquito tiempo y quería que conversáramos más todavía sobre el fuego, esta relación mujer-fuego, brujería-fuego, porque uno piensa bruja inmediatamente candela, o sea, candelas y una olla con el fuego prendido. Claro, claro. Bueno, es que la humanidad tiene una relación tecnológica con el fuego. El fuego, sin el fuego, no sé qué hubiésemos sido. Desde ahí, desde eso sagrado, bueno, la imagen del fuego en sí, nos queman de otras maneras también el día de hoy, ¿no? Y eso también es algo importante como destacarlo desde que se habla de fuego propiamente tal, desde la leña, desde la hoguera, pero también desde otro tipo de fuegos, como el calentamiento global, por ejemplo. Que eso también es un tema que a las mujeres nos importa muchísimo y a la sociedad le importa muchísimo. Entonces la vinculación que tenemos con el fuego depende de cómo tú te identificas, es lo que yo creo, con la política también. Política hablo de todo actos políticos, porque también la imagen del fuego se ocupa para la reivindicación, como los monjes que se queman a lo bonzo, ¿no? Pidiendo justicia. Que hace poquito vengo saliendo también de hacer una escenografía de Acevedo, con Parafina alcanzó el fuego. Hice la escenografía, es una obra dirigida por Soledad Cruz-Curt, y que habla esta relación que tenemos con el fuego para pedir justicia, para llegar al nirvana, ¿no? Porque también tenemos esta relación, no solo desde que algunas personas lo tildan de algo malo, feo, o que hace desaparecer todo, y no. Y sí también.
y también con lo que queda, porque la ceniza, por ejemplo, que es algo muy importante de esta obra, Vía Ignis, es tomarlo como un archivo, la ceniza como un archivo tangible de que hubo la existencia de una mujer y que hubo la dignidad de esa mujer de entregar su vida por su familia, por sus generaciones, por el derecho a vivir finalmente. Tremendo tema el fuego. Para despedirnos, datos para ver Vía Ignis, seguirte en redes sociales, todos los detalles. Bueno, a mí me pueden seguir por Instagram, taniagon.art. Ahí van a encontrar toda la información de la exposición que se abre mañana en Galería IFAS, que queda muy cerquita de la Casa del Presidente, en Libertad, con huérfanos. Y, bueno, métanse también a todas las redes sociales de Galería IFAS y de Galería Factoría Santa Rosa también, que vamos a estar mostrando todo, no solo de esta exposición que parte este recorrido el sábado, sino de por dónde va a ir esta pulga dando su camino. Maravilloso, entonces, ahí para seguir a nuestra invitada de hoy, Tania González, en las redes sociales y para seguir también los detalles de esta exposición Vía Ignis. Nos despedimos por el día de hoy. Muchas gracias. Gracias a ti, Tania. Nosotros nos volvemos a encontrar en la siguiente emisión de La Hora del Museo. Esto fue La Hora del Museo, un encuentro cotidiano con nuestra historia.